Damos gracias, Señor, por el gran privilegio que tú nos concedes de predicar tu palabra. No somos, Señor, dignos de tal misericordia. Padre, nos presentamos ante ti. Tú sabes nuestra condición de pecado. Tú sabes, Dios mío, el hambre que tenemos de ti, Señor. Y aún lo que se pudiera decir que no tienes hambre, despiértales el hambre, Señor. Padre, nos presentamos ante ti para que tú hagas en nosotros conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, pueden sentarse. Dios mediante, si Dios quiere, a partir de este domingo, durante los domingos siguientes, estaremos predicando una miniserie sobre el Evangelio. Y hoy vamos a predicar sobre qué es el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Eso es lo que tenemos para el día de hoy. En 1 Corintios capítulo 15, verso 1, el apóstol comienza diciendo: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os hemos predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Mis hermanos, antes de entrar en materia y decir propiamente qué es el Evangelio, permítanme separar la paja del trigo y decir qué no es el Evangelio. El Evangelio no es un conjunto de pasos o reglas para llegar al cielo, aunque tristemente así como se predica en muchos lugares. Si tú quieres ser salvo, tienes que arrepentirte, convertirte, bautizarte, asistir a la iglesia, perseverar en ciertas reglas de la iglesia, y al final de tu vida, si sigues siendo cristiano, entonces llegarás al cielo. Pero eso no es propiamente el Evangelio. El Evangelio no es una receta para ser mejor persona. No es una receta para ser una mejor persona. Algunos predican el Evangelio diciendo que si tenemos algún tipo de problema como de adicción o problema de actitud, bueno, entonces voy a la iglesia, me convierto y así voy superando ese problema que tengo. El Evangelio tampoco es un remedio para solucionar los problemas personales que nos aquejan, tales como drogas, familiares, salud, económica, etc. Si tú quieres que Dios te sane, ven a Cristo, que Cristo sana y salva. Ciertamente creemos que Cristo sana y salva, pero ese no es el contenido del Evangelio. El Evangelio, mucho menos propiamente dicho, es una religión. Las religiones son un conjunto de pasos que las personas se crean o inventan para relacionarse con Dios o con la deidad. El Evangelio, mucho menos, es un tratamiento para la felicidad y la paz. Si tú quieres ser feliz, ven a Cristo. Si quieres tener paz, ven a Cristo. Y nosotros sí creemos que Dios da paz y felicidad. Pero ese no es, mis hermanos, el contenido del Evangelio. Entonces, ¿qué sí es el Evangelio? ¿Qué sí es el Evangelio? La palabra Evangelio es una palabra griega que se traduce como buenas nuevas. Se refiere a una noticia, y presten atención a eso, por favor, de la cual yo no tengo participación, pero que me beneficia drásticamente. Es una palabra de origen militar más que religiosa. Cuando un ejército salía a la guerra y ganaba, la noticia de esa victoria es a lo que se le llamaba evangelio o buenas nuevas para los habitantes de la ciudad. Un ejemplo bíblico muy claro, que creo que es el que más claro palpa la idea de qué es el evangelio, se encuentra en el libro 2 de Reyes, capítulo 6, a partir del verso 24. Allí nos narra que Asiria había invadido a Israel, e Israel se encontraba en una situación muy apretada. Había gran hambre, tanto que la cabeza de un asno o de un burro se vendía por 80 piezas de plata. Y cabe aclarar, mis hermanos, que un asno es un animal inmundo para los judíos. Y la cuarta parte de un cap de estiércol de paloma se vendía por 5 piezas de plata.
Y como si eso fuera poco, en 2 de Reyes, capítulo 6, verso 28, nos indica que dos mujeres acordaron mutuamente comer a sus hijos para no morir de hambre. Esa era la situación en que se encontraba el pueblo de Israel. Pero lea conmigo, por favor, a partir de 2 de Reyes, capítulo 7, verso 3, para que vea lo que pasó. 2 de Reyes, capítulo 7, verso 3 dice: había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? Si tratáremos entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Y si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, moriremos. Ahora fíjense, mis hermanos, a partir del verso 5 de este capítulo 7 de 2 de Reyes, lo que Dios hizo con lo que Israel no tenía nada que ver. Dice, 2 de Reyes, capítulo 7, verso 5, dice: se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos y a los reyes de los egipcios, para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba, y habían huido para salvar su vida. Eso fue lo que pasó. Eso fue lo que Dios hizo. Ahora miren o vean cómo se beneficiaron los leprosos en el verso 8. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron, y tomaron de allí plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda, y de allí también tomaron y fueron y lo escondieron. Verso 9. Luego se dijeron el uno al otro: no estamos haciendo bien, hoy es día de buenas nuevas, o de evangelio se pudiera decir. Hoy es día de buena nueva, hoy es día de evangelio, y nosotros callamos, y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vamos pues ahora y entremos y demos la nueva, o el evangelio en casa del rey. ¿Cuál es ese evangelio buena nueva? ¿Cuál fue? En el verso 7 nos dice, verso 10. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no ve allí nadie, ni voz de hombre, sino caballos atados, asnos también atados y el campamento intacto. Ese era el continuo del evangelio, mis hermanos. Dios hizo algo en el campamento de los sirios, y ahora la situación en que nosotros nos encontramos está resuelta. Ahora entramos a otro punto, que el evangelio es algo verificable. Miren el verso 13. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel, que ya ha perecido, y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios, diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Ahora, mis hermanos, ¿cómo se benefició el pueblo? Verso 16. Entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido un seah de flor de harina por un siclo, y 2 seahs de cebada por un siclo. Es decir, que la comida bajó de precio por la abundancia, conforme a la palabra de Jehová. Entonces, mis hermanos, esto era una buena nueva o un evangelio, porque Israel
fue librado de los sirios por Dios, sin ellos tener que hacer nada. Ahora, mis hermanos, piensen por un momento, ¿qué hubiera pasado si esa noticia de los leprosos no hubiera ocurrido realmente? Y los leprosos argumentaran diciendo, no importa si eso ocurrió, no. Lo importante no es lo que ocurrió, sino que ustedes lo crean en sus corazones y que lo que nosotros decimos les dé esperanza y les ayude a ser mejor persona. Israel se hubiera muerto de hambre, porque realmente Israel necesitaba que Dios hiciera algo a favor de ellos. Entonces, mis hermanos, ¿qué sí es el Evangelio? ¿Qué sí es el Evangelio, mis hermanos? El Evangelio es un hecho histórico de lo que Dios hizo a favor de los pecadores, y es la más grande y extraordinaria noticia de toda la historia humana. Las buenas nuevas de que el Hijo de Dios se hizo hombre, Él vino de la eternidad, se introdujo en la historia humana y resolvió el problema más grande que nosotros teníamos. Él murió en pago por nuestros pecados. Pagó la deuda que nosotros teníamos que pagar ante un Dios santo y justo. Y como garantía de que su sacrificio fue acepto para el Padre, resucitó al tercer día. Ese es el contenido del Evangelio. Por favor, lean conmigo otra vez para que puedan verlo. 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15, a partir del verso 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ese es el contenido del Evangelio. Que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Ese, mis hermanos, es el contenido del Evangelio. Ahora entramos a un segundo punto. ¿Qué relación tiene ese Evangelio o esas buenas nuevas con el Antiguo Testamento? Yo he escuchado en muchos lugares decir que antes Dios salvaba de una manera y ahora salva de otra manera. Antes Dios salvaba por medio de obras y de sacrificio, pero ahora es por gracia. No, eso es falso, mis hermanos. Dios siempre ha salvado a través de su Hijo. La diferencia entre los santos del Antiguo Testamento y nosotros es que los santos del Antiguo Testamento ponían su mirada, ponían la fe en el Cristo que habría de venir para morir por sus pecados. Y nosotros ponemos la fe en el Cristo que ya vino y murió por nuestros pecados. Entonces, ¿qué relación tiene el Evangelio con el Antiguo Testamento? En el verso 3 leemos: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, que todo lo que Cristo hizo era de acuerdo a lo que Dios había prometido en todo el Antiguo Testamento. Vean por favor lo que dice Cristo cuando van los discípulos camino a Emaús y Él se le aparece y les explica y le pregunta: ¿qué conversación es esa que usted tiene? De Jesús Nazareno. Nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel, pero fue muerto a manos de los principales. Y aparecieron unas mujeres por ahí diciendo que él había resucitado.
En Lucas capítulo 24, verso 25, él dice, o Jesús le dice: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y el verso 27, miren lo que dice: y comenzando desde Moisés, es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y en el verso 44 dice: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, mis hermanos, toda la Biblia, todas las escrituras, comenzando desde Moisés, pasando por los profetas y por los salmos, y cabe aclarar que eso es una manera de decir, todo el Antiguo Testamento apunta a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, fíjense que en capítulo 15, verso 3, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras en particular hablan de la muerte de Cristo o de que Cristo habría de morir por nuestros pecados? Una de las primeras escrituras que nos llega a la mente es Isaías capítulo 53, verso 3, cuando habla del siervo sufriente del Señor. Y mis hermanos, leamos este pasaje como si usted nunca antes lo hubiera leído, para ver qué relación tiene eso con que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Dice Isaías 53, verso 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos del rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Verso 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ese es el mensaje central del Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y sigamos leyendo, mis hermanos. El verso 6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El verso 8: por cárcel y por juicio fue quitado. Y el verso 10 dice, la parte B del verso 10: cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Mis hermanos, ese y no otro es el contenido del Evangelio. Permítanme repetirlo o decirlo otra vez. El Evangelio es un hecho histórico, es decir, no es una invención, no es una religión, es un hecho histórico de lo que Dios hizo a favor de los pecadores. Y es la más grande y extraordinaria noticia de toda la historia humana. Las buenas nuevas de que el Hijo de Dios se hizo hombre. Él vino de la eternidad, se introdujo en la historia humana y resolvió el problema más grande que nosotros teníamos. Él murió en pago por nuestros pecados. Pagó la deuda que nosotros teníamos que pagar ante un Dios santo y justo.
y como garantía de que su sacrificio fue aceptado para el Padre, resucitó al tercer día. Mis hermanos, ese es el Evangelio. Oro a Dios, mis hermanos, que el Espíritu Santo haga florecer esa verdad en nosotros y nosotros podamos de alguna manera sondear todas las implicaciones de que el Hijo de Dios, de que Dios, hecho hombre, murió por nuestros pecados, pagando la deuda que nosotros teníamos. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú nos has permitido escuchar tu palabra, predicarla, Señor. Te pedimos, Dios amado, que tú las hagas florecer en nuestras mentes y corazones. Algunos riegan, otros siembran, pero tú eres el que da el crecimiento, Señor. En tus manos encomendamos la semilla regada, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos.